Bueno, vamos a continuar con las clases y hoy día vamos a ver lo que es el reconocimiento de patógenos por el sistema inmune adaptativo. En las clases pasadas se ha visto más o menos bastante de cómo es que el sistema inmune innato reconoce a los patógenos, ¿no? Si ustedes se acuerdan, seguramente van a recordar a los TLRs, que reconocen a los PAMs, que son patrones moleculares, ¿no?, que se encuentran en las bacterias. El sistema inmune adaptativo es un sistema mucho más especializado, ¿no? Y a través de él se va a reconocer de manera muy específica los diferentes patógenos. No solamente los diferentes patógenos, sino diferentes componentes que pueden estar presentes en un mismo patógeno, ¿no? Entonces, vamos a ir viendo cómo es que se produce ese reconocimiento por el sistema inmune adaptativo. Lo primero que vamos a decir, o vamos a recordar, es que el sistema inmune adaptativo, la inmunidad adaptativa, está conformada por dos líneas de defensa. Una de ellas es la que nosotros conocemos como la inmunidad celular, ¿no? En la inmunidad celular, la célula que comanda todo este tipo de respuestas son los linfocitos T. Los linfocitos T pueden ser de dos tipos: los linfocitos T cooperadores, que son los estrategas de la respuesta, como ustedes ya habrán ido viendo a lo largo de las clases, y tenemos los linfocitos T citotóxicos, ¿no? Son aquellos que van a reconocer células infectadas y van a actuar prácticamente cuerpo a cuerpo, o con las células infectadas o con los patógenos. A este tipo de respuesta se le conoce como inmunidad celular, dado que los efectores de la respuesta son células, ¿no? Mientras que por otro lado tenemos la inmunidad humoral. La inmunidad humoral está comandada en la respuesta por los que son los linfocitos B. Los linfocitos B tienen un tipo de respuesta que no es cuerpo a cuerpo, como es en el caso de los linfocitos C. Los linfocitos B, para poder ejercer su respuesta, deben transformarse en células plasmáticas, y los efectores de la respuesta humoral son los anticuerpos, que son proteínas secretadas por estas células plasmáticas. Solamente cuando el linfocito B se transforma en célula plasmática es capaz de producir anticuerpos. Si no, no lo va a poder lograr. Ambas células forman parte de la inmunidad adaptativa, van a reconocer con una alta especificidad las moléculas provenientes de los patógenos, pero así como tienen semejanzas, también tienen algunas diferencias, y la principal diferencia de estas células consiste en el tipo de antígeno que ellas son capaces de reconocer. Por un lado tenemos que los linfocitos T son una célula bastante selectiva. Seguramente ustedes ya vieron en las clases pasadas de procesamiento de antígeno cómo es que la célula presentadora tiene que llevar a cabo todo un proceso del antígeno para que se lo pueda presentar al linfocito T, ¿no es cierto? Para que el linfocito T reconozca los antígenos, solamente los reconoce si son de naturaleza proteica y si han sido previamente procesados, ¿no? Eso quiere decir que los antígenos hayan sido degradados a una mínima expresión, ¿no?, a moléculas de determinado tamaño, las cuales van a estar acopladas al MHC. Mientras que el linfocito B es menos exigente. El linfocito B es capaz de reconocer diferentes tipos de antígenos o de diversa naturaleza. Puede reconocer lípidos, polisacáridos, ácidos nucleicos, y también puede reconocer proteínas. Adicionalmente, el linfocito B puede reconocer los antígenos en su forma nativa. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Que son antígenos que no han sufrido ningún tipo de procesamiento, sino que estaban ahí circulando, se encuentra con un linfocito B y el linfocito B los reconoce. Puede reconocerlos en su forma nativa y también puede reconocerlos después de que ellos han sido ya previamente degradados o procesados. Para él es indiferente. Entonces, de acuerdo a esto, hay ciertas condiciones que deben cumplir estas células cuando se trata de reconocer el antígeno. En el caso del linfocito T, solamente reconoce antígenos procesados, solamente reconoce antígenos que están asociados a las moléculas MHC, ¿no? A esto se le denomina la restricción al MHC, seguramente ya lo vieron en la clase pasada, y solamente reconoce antígenos que le son presentados a través de una célula presentadora de antígenos.
Si no cumple estas tres condiciones, el linfocito T no lo reconoce. Mientras que el linfocito B reconoce los antígenos en su forma nativa o como péptidos ya procesados, y puede reconocer directamente a los antígenos a través de su receptor, ¿no? El receptor del linfocito B se llama el BCR. Y para el reconocimiento de los antígenos, el linfocito B no requiere que nadie le presente el antígeno. Más bien, el linfocito B actúa como presentadora de antígenos. Entonces, dado que estas son nuestras principales células de la inmunidad adaptativa, nosotros ahora nos vamos a enfocar cómo es que estas células reconocen a los antígenos, ¿no? El reconocimiento del antígeno es a través de los receptores. Los receptores que permiten el reconocimiento de antígeno del linfocito T se conocen como el TCR, o receptor de célula T. Mientras que en el caso del linfocito B, el receptor que participa en el reconocimiento del antígeno es el BCR, o receptor de célula B. A este receptor del linfocito B también se le conoce como SIG, o inmunoglobulina de superficie, dado que este receptor que se encuentra en la membrana es una molécula de inmunoglobulina. La función de poder reconocer un antígeno por estos receptores consiste en poder tener la especificidad de reconocer moléculas específicas. Pero no solamente esa es la única función, porque una vez que se produce el reconocimiento de antígeno a través del receptor, si es que este reconocimiento es efectivo, entonces se va a producir la activación de la célula. Si el reconocimiento no es adecuado, si el reconocimiento por el receptor no está en las óptimas condiciones, la célula no se va a poder activar. Es el inicio de todo el proceso de activación de la inmunidad adaptativa. Entonces ahora vamos a ir viendo con más detalle en qué consisten estos receptores, ¿no? En el caso del TCR, acá lo vemos como una simple palabra, pero el TCR realmente es un complejo de moléculas, ¿no? Se le llama el complejo TCR. Igual, para el caso del linfocito B, este BCR no solamente es una inmunoglobulina, sino que es un complejo de moléculas que forman el receptor del linfocito B. Y vamos a ir viendo en detalle cómo se están formadas cada uno de estos receptores. Vamos a iniciar estudiando un poco más la conformación del complejo BCR, ¿no? O receptor del linfocito B. Habíamos dicho que el receptor del linfocito B es una molécula de inmunoglobulina o una molécula de anticuerpo, ¿no? Entonces, para tener un poco más claro qué es una molécula de anticuerpo, vamos a empezar viendo cuáles son las características de las moléculas de anticuerpo. Entonces, les he puesto aquí dos diapositivas para poder ver cuáles son las características estructurales y cuáles son las características funcionales, ¿no? Por un lado, la molécula de inmunoglobulina tiene una estructura muy particular, ¿no? Esta molécula de anticuerpo es una glicoproteína, tiene naturaleza proteica, tiene carbohidratos acoplados a ella y está formada por dos cadenas pesadas, que nosotros lo vemos aquí en color verde, que a su vez están unidas a dos cadenas de menor tamaño que se conocen como cadenas ligeras y que las podemos ver en amarillo, ¿no? La molécula de anticuerpos tiene un extremo amino terminal que se encuentra hacia el lado de las cadenas ligeras y una región carboxi terminal, ¿no? Es una fracción que se conoce como la fracción costal. La molécula de anticuerpo es una cadena polipeptídica, es una proteína. Estas proteínas se dan a conformar formando plegamientos, y cuando se forman estos plegamientos van a dar lugar a estructuras que se conocen como estructuras globulares. Cada una de estas estructuras globulares va a formar como regiones especiales dentro de la molécula, que ustedes los ven aquí como pequeños cuadraditos. A estas regiones globulares también se les conoce como dominios de la inmunoglobulina. Entonces, si nosotros vemos aquí la cadena pesada de la molécula de inmunoglobulina, en este caso es una inmunoglobulina G, podremos decir que la inmunoglobulina G está formada ¿por cuántos dominios? ¿Por cuántos? 8. Por 4 dominios, ¿no es cierto? Mientras que las cadenas ligeras
¿Por cuántos dominios está formada? Por 2, ¿no? Ya. Dentro de estos dominios, los dominios que se encuentran en la región amino terminal tienen la característica de ser dominios variables. Quiere decir que las proteínas que se encuentran a este nivel tienen una característica de ser muy polimórficos. Quiere decir que pueden tener varias formas, y al tener varias formas hace posible de que sean capaces de reconocer muchas moléculas de diferentes antígenos. Y nosotros, además a nivel estructural, tenemos otra parte, la molécula de inmunoglobulina, que se encuentra en la mitad prácticamente de la molécula, donde los brazos se forman como en estructura de I, y es la región que se conoce como la región bisagra. Esa región bisagra permite la movilidad de la molécula del anticuerpo. Los anticuerpos no son moléculas inertes ni sólidas, sino que más bien van a tener cierta flexibilidad, porque en una situación en vivo, por decirlo así, cada uno de estos brazos va a tener que ligarse a un antígeno, y la única manera de que pueda alcanzar los antígenos es de que se acople al lugar donde ellos se pueden encontrar. Entonces, esta molécula bisagra le da esa movilidad de poder tantear dónde están esos antígenos y poder acoplarse a ellos. A nivel funcional, debido a la característica de que esta región posee regiones de proteínas que son altamente polimórficas, ustedes que son polimórficos, se conoce como la región variable. Y esta región que nosotros vemos señalada aquí en rojo, que está conformada por una región variable de la cadena ligera y una región variable de la cadena pesada, forman lo que se conoce como la fracción FAB. La fracción FAB es la fracción de unión al antígeno, ¿no? Y las regiones que nosotros vemos de color azul en esta molécula son regiones que se conocen como constantes porque no tienen esa característica de variabilidad y no van a participar en lo que es el reconocimiento del antígeno. Pero aún cuando no participan en el reconocimiento del antígeno, esta región del anticuerpo es muy importante. A nivel bioquímico se le conoce como la fracción FC, porque esta región del anticuerpo tiene la característica de ser cristalizada. Esta FC no viene de fracción constante, sino más bien de fracción cristalizada. La fracción FC es la fracción efectora de la molécula de anticuerpo. ¿Qué cosa quiere decir que sea la fracción efectora? Las moléculas de anticuerpo pueden reconocer antígenos. Las células plasmáticas, una vez que se activan y empiezan a producir anticuerpos, van a producir los anticuerpos y los anticuerpos van a ser secretados, van a salir hacia el plasma, hacia el suero. Pero estos anticuerpos por sí mismos no van a ser capaces de destruir algún patógeno. Ellos pueden unirse a la superficie, pueden bloquear receptores, pueden neutralizar la entrada de algún patógeno, pero por sí mismos no lo van a destruir. Para poder destruir a un patógeno, una célula, se requiere la acción de otras células. Pueden ser los macrófagos, puede ser una célula citotóxica. Las células que van a contribuir con el anticuerpo para poder ayudar a eliminar un patógeno son células que expresan en su membrana unos receptores que se conocen como receptores FC. Esos receptores FC reconocen esta fracción FC del anticuerpo, y cuando la reconocen, el anticuerpo actúa de mediador o de señalizador para saber dónde está la molécula específica que necesita ser eliminada. Y la célula llega, si es una célula fagocítica que reconoce la fracción FC, la fagocita, o si es una célula citotóxica, la destruye a través de su mecanismo. Eso ya lo van a ver más adelante cuando estudien la respuesta inmunohumoral, no vamos a detallar mucho. Bueno, estas regiones variables no son exactamente toda la región variable, sino que dentro de la estructura de las regiones variables existen regiones que se conocen como las regiones hipervariables. Es justamente en esas regiones donde se va a producir la variabilidad de la proteína para que pueda acoplarse a los diferentes antígenos. A esas regiones hipervariables se dice que están formadas por 3 regiones determinantes de complementariedad. Estas regiones se conocen como la CDR1, CDR2 y CDR3, o región determinante de complementariedad 1, 2 y 3 respectivamente.
¿no? En esa región es donde se produce la unión específica a los epítopes del antígeno. Ya ni siquiera es el antígeno total, sino ya a la molécula que es la responsable de activar la respuesta. Ya. Los anticuerpos pueden ser de varios tipos. Me había olvidado de mencionarles en la diapositiva pasada de que las cadenas pesadas pueden ser de 5 tipos. Hay 5 clases de cadena pesada. Las cadenas pesadas de tipo alfa, que dan lugar a las inmunoglobulinas A, las cadenas pesadas de tipo delta, que dan lugar a la inmunoglobulina D, las épsilon, que dan lugar a la inmunoglobulina E, las gamma, dan lugar a la inmunoglobulina G, y las mu dan lugar a la inmunoglobulina E. Así como hay 5 tipos de cadenas pesadas, existen 2 tipos de cadena ligera para las inmunoglobulinas, que son las cadenas kappa y las cadenas lambda. De acuerdo a la cadena pesada que ensamble el anticuerpo, va a dar lugar a un tipo de inmunoglobulina. Hay algunas inmunoglobulinas de que tienen subtipos, y esas inmunoglobulinas que tienen subtipos son la inmunoglobulina A, con 2 subtipos, IgA tipo 1 y tipo 2, y la inmunoglobulina G, que tiene 4 subtipos de inmunoglobulina. Cada una de estas inmunoglobulinas, incluyendo las subclases, tiene funciones muy específicas, que ustedes ya lo van a ver también más adelante. Y a nivel estructural, ellas pueden encontrarse formando dímeros o pueden encontrarse como monómeros. Monómeros es una única molécula como la que hemos visto a la hora de estudiar la estructura, ¿no? O formando pentámeros como en el caso de la inmunoglobulina E. La inmunoglobulina M secretada, la que se encuentra circulante, se encuentra en forma de pentámero. Y la inmunoglobulina A que se encuentra como dímero es la que se encuentra a nivel de las mucosas. Si nosotros detallamos en la estructura de las moléculas de inmunoglobulinas, una de las variantes también es el número de dominios que conforman la molécula, ¿no? En el caso de la inmunoglobulina A, tiene 4 dominios en la cadena pesada. En el caso de la inmunoglobulina E, tiene 5 dominios. En el caso de la G, tiene 4 dominios. Y la IgM también tiene 5 dominios. Bueno, entonces ahora que hemos hecho como una pequeña revisión de los anticuerpos, vamos a ver exactamente en qué consiste el receptor del linfocito B, o el BCR, ¿no? El receptor del linfocito B está formado por 2 moléculas. Una de ellas es una inmunoglobulina de membrana, y esta inmunoglobulina de membrana, que es el receptor del linfocito B, es una inmunoglobulina de tipo IgM. No hay ningún receptor del linfocito B que sea IgG, IgE o IgA. El receptor del linfocito B es una IgM. Está formada por sus 5 dominios en su cadena pesada y sus 2 dominios de las cadenas ligeras. Esta inmunoglobulina que se encuentra como receptor en el linfocito B se encuentra como monómero. No es el pentámero que está circulante, sino solamente una unidad de esa molécula de IgM es la que se va a encontrar anclada a la membrana plasmática del linfocito B. Si nosotros detallamos aquí en la región de unión a la membrana plasmática, nosotros vamos a ver que tiene una región de unión a la membrana muy corta. A esta región de unión o las uniones que salen, que son transmembranas, se le conoce como cola citoplasmática. En este caso, la inmunoglobulina M, que forma parte del complejo, no tiene cola citoplasmática, ¿no es cierto? O sea, ven ahí que está cortito. ¿Cuál es el problema de no tener una cola citoplasmática? Hemos dicho que los receptores no solamente reconocen al antígeno, sino que dentro de las funciones del receptor está iniciar todo el proceso de activación. Y para poder iniciar todo el proceso de activación se necesita que este receptor lleve un mensaje a nivel intracelular. Ese mensaje intracelular solamente puede darse a través de la comunicación intracelular y para eso son necesarias las colas intracitoplasmáticas. Debido a esto, esta molécula está acoplada con otra molécula. Esa molécula, que es su acompañante de la molécula de IgM, se conoce como la Ig-alfa, Ig-beta. Este dímero, formado por estos 2 tipos de cadena, está acoplada a nivel de membrana plasmática a la IgM, y es una molécula que tiene colas citoplasmáticas largas, y además de ser largas,
están presentes en estas colas citoplasmáticas unos dominios que se conocen como los ITAMs. Estos dominios ITAMs son receptores, inmunoreceptores asociados a tirosinas. Y estos receptores asociados a tirosinas son los responsables de iniciar toda una cascada de señalización intracelular que va a tener como objeto activar a los factores de transcripción para que se dé la activación del linfocito B. A este complejo, porque uno no puede existir sin el otro y no puede haber función si los dos no están juntos, se le conoce como el complejo receptor del linfocito B o el complejo BCR. Adicionalmente, para que se dé la respuesta, no solamente es necesario la presencia del receptor y la de sus acompañantes Ig alfa y Ig. Para que se dé una activación efectiva del linfocito B, se requiere de un fenómeno que se conoce como el entrecruzamiento de receptores. Este entrecruzamiento de receptores se lleva a cabo para que los motivos asociados a tirosinas se fosforilen en forma cruzada con otro receptor que se debe acoplar. Entonces, para que se produzca una acción específica del linfocito, tiene que haber por lo menos dos receptores que estén reconociendo el antígeno para que se lleve a cabo la activación. Cuando se produce este tipo de entrecruzamiento, entonces se inicia todo el proceso de señalización intracelular a partir de estos ITAMs, que se produce toda una vía de fosforilación oxidativa que tiene como objeto activar intermediarios bioquímicos, enzimas, que van a tener como resultado la activación de los factores de transcripción. Estos factores de transcripción asociados son el NFAT, el NF-kappa-beta y el AP1, que seguramente lo van a ver durante todas las clases que van a seguir. Estos factores de transcripción están asociados a la producción de citocinas y todos los eventos que tienen lugar después de la activación. Adicionalmente, pueden haber otros correceptores que pueden actuar promoviendo la activación del linfocito B o aumentando su respuesta. Dentro de esos correceptores que pueden contribuir a la activación del linfocito B, está uno que es muy importante y que se conoce como el complejo CR2. El complejo CR2 viene de receptor del complemento tipo 2. El CR2 está formado por tres moléculas, por tres proteínas. El CR2 como tal, que es el que reconoce a derivados de complemento que vienen unidos al antígeno, que es como el C3D, está formado por la proteína CD19, que es la que tiene los dominios intracitoplasmáticos para la activación, y está formado también por la CD81, que es la molécula que une a estas tres proteínas para formar el complejo. Cuando se produce el reconocimiento cruzado por esta molécula de IgM asociado al CR2, entonces también se puede dar la activación del linfocito B para la activación de estos factores de transcripción y que se produzca una activación efectiva. Adicionalmente, hemos dicho que el linfocito B reconoce los antígenos por su receptor, pero también puede actuar como presentador de antígeno, ¿no es cierto? Entonces, cuando el linfocito B actúa como presentador de antígeno, él reconoce el antígeno a través de su receptor BCR, pero lo reconoce, lo endocita, y una vez endocitado lo acopla a moléculas MHC tipo 2. Y eso es lo que ahorita vamos a ver en este video para que ustedes tengan una idea de qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Entonces, aquí tenemos cómo es un linfocito B actúa como procesador de antígeno, ¿no? Tenemos a un linfocito B con su receptor en la membrana, hay un virus que está siendo reconocido por el receptor, es endocitado, el reconocimiento es específico, se forma un fagosoma, el fagosoma se acopla a un lisosoma para formar el fagolisosoma, y la función del fagolisosoma es degradar todo el antígeno y llevarlo a pedacitos, ¿no? Procesarlo. Entonces, una vez procesado ese antígeno, está listo para que se pueda acoplar a las moléculas de histocompatibilidad. Las moléculas de histocompatibilidad se forman en el retículo endoplásmico, ¿no? Salen acopladas ahí con las cadenas invariantes, con el péptido CLIP,
pasan hacia el aparato de Golgi, del aparato de Golgi también son llevadas hacia el fagolisosoma. Y en el fagolisosoma es donde se va a producir la unión de estos péptidos a las moléculas de histocompatibilidad tipo 2, ¿no? Si encuentran el antígeno específico, se acoplarán a las moléculas clase 2 y una vez acoplados, serán exportados hacia la superficie del linfocito B. Y ya asociados a las moléculas de histocompatibilidad tipo 2, entonces son capaces de presentar el antígeno a los linfocitos T. ¿Okay? Entonces, ahora sí. Vamos a continuar. ¿Alguna duda con respecto al receptor del linfocito B? Ok, entonces continuamos con el receptor del linfocito T. Al receptor del linfocito T se le conoce como el TCR. Y de manera semejante a lo que ocurre con el linfocito B, el TCR no está formado por una sola molécula, sino que está formada por varias moléculas, como nosotros vamos a ver. Y se le conoce a todo el conjunto como el complejo TCR. Este complejo TCR, o complejo de reconocimiento del antígeno, en el caso del linfocito T, está formado por 3 proteínas básicamente. El TCR propiamente, que lo vemos aquí, en el medio, pero de manera semejante a lo que habíamos visto para las inmunoglobulinas, no tiene cola citoplasmática. Tenemos otra proteína acoplada, que es la molécula CD3, que es una molécula bastante grande, y tenemos un correceptor que, dependiendo del tipo de linfocito, puede ser un CD4 si es un linfocito T helper, o un CD8 si es el linfocito T citotóxico. Vamos a ir viendo en detalle cada una de estas estructuras, ¿no? Entonces empezaremos por el TCR. El TCR es una molécula que está formada por 2 cadenas, ¿no? Estas 2 cadenas también son glicoproteínas, son proteínas asociadas a carbohidratos, y de manera semejante también a las inmunoglobulinas, están agrupadas en dominios. A todas las moléculas que se agrupan formando este tipo de dominios, que son muy semejantes a las inmunoglobulinas, se le conoce como la superfamilia de las inmunoglobulinas. Hay un montón de receptores que tienen esta misma conformación. En este caso, el TCR está formado por 2 cadenas, la cadena alfa y la cadena beta, y cada una de estas cadenas está formada por 2 dominios. Los dominios que se encuentran a nivel de la región N-terminal son los dominios variables, donde se va a producir la variabilidad genética para dar lugar a una serie de receptores distintos que reconozcan diferentes antígenos. Y las regiones que se encuentran hacia la región citoplásmica son las regiones constantes. Principalmente, prácticamente en el 95% de los casos, los TCR de los linfocitos T están formadas por cadenas alfa-beta. Pero existe un pequeño grupo de linfocitos que pueden tener cadenas de otro tipo, y son los linfocitos gamma delta. En el caso de los linfocitos gamma delta, en vez de tener cadena alfa y beta, tienen una cadena gamma y una cadena delta, ¿no? Y eso le da ciertas características particulares. Esta molécula de TCR también tiene su región bisagra, que le permite la movilidad de sus receptores, de ambos brazos, ¿no? Aquí podemos ver, de repente de una manera más objetiva, cómo son esas regiones globulares. Son plegamientos de la proteína, y cada plegamiento forma como un globito. Cada uno de esos globitos son las regiones globulares o dominios que nosotros vemos graficados de esta manera. Estas regiones variables a su vez tienen regiones hipervariables, de manera semejante a los anticuerpos, ¿no? Y acá podemos ver señaladas 3 regiones hipervariables en su cadena variable, y también en la cadena en las cadenas variables tanto de la cadena alfa como de la beta, ¿no? Una de las características que tiene este TCR es que no tiene cola citoplasmática, ¿no es cierto? Entonces, a pesar de estar anclado tras membrana, no va a poder dar lugar a la señalización celular. Y otra de las características que lo diferencia a los anticuerpos es que nunca van a haber TCR secretados. Los TCR solamente se van a encontrar a nivel de la membrana del linfocito. Es diferente de lo que ocurre con las inmunoglobulinas, que pueden ser secretadas.
Debido a que esta molécula de TCR no tiene capacidad de señalización, se encuentra acoplada con otra molécula que es el CD3. El CD3 es una proteína que está formada por 6 cadenas. Estas 6 cadenas se encuentran organizadas formando dímeros, se acoplan de 2 en 2. Algunas de ellas forman heterodímeros, porque son 2 cadenas diferentes, como la epsilon delta, la epsilon gamma, y tenemos otras que se acoplan formando un homodímero, 2 cadenas iguales tipo phi. Estas cadenas tienen cola citoplasmática larga y están acopladas con las moléculas CITAN que van a favorecer la activación de la célula. Dentro de ellas, la que tiene mayor cantidad de dominio CITAN y la que es más efectiva para la señalización es el homodímero phi. Además de estas moléculas que van a contribuir a la señalización, en el caso de los linfocitos T tenemos los correceptores CD4 y CD8 que son importantes para el reconocimiento de antígenos, porque el linfocito T reconoce antígenos que están acoplados a moléculas de histocompatibilidad. Entonces, la molécula responsable de reconocer a la molécula de histocompatibilidad tipo 2 es la molécula CD4, presente en los T-genes. Y la molécula responsable de reconocer a la molécula de histocompatibilidad tipo 1 es el CD8 en los linfocitos T citotóxicos, ¿no? El CD4 está formado por una sola cadena con 4 dominios, mientras que el CD8 es un heterodímero de un solo dominio. El CD4 se va a unir, como habíamos dicho, al MHC clase 2 a nivel de su región, de su cadena beta 2, y el CD8 se une a las moléculas clase 1 a nivel de la cadena alfa 3. El linfocito T, asimismo, tiene otras moléculas que pueden contribuir al reconocimiento del antígeno. Ya no directamente, pero sí son importantes para que se pueda dar la activación del linfocito T. A esas moléculas que participan también en el reconocimiento se le conoce como las moléculas accesorias. En este punto de repente es importante mencionar que la afinidad del anticuerpo por el antígeno es una afinidad mayor. ¿Qué cosa quiere decir la afinidad? La afinidad es la fuerza de unión debido a la especificidad que tiene el anticuerpo por su antígeno, ¿no? Esa afinidad es muy alta en el caso de los anticuerpos, mientras que en los casos del TCR la afinidad es menor. Para superar esa dificultad de esa afinidad menor, entonces se recurren a todas estas moléculas accesorias. Esas moléculas accesorias van a tener van a tener diferentes funciones, ¿no? Incluso algunos consideran moléculas accesorias al mismo TCR y a las moléculas de señalización. Hay moléculas de activación como el CD8, hay moléculas de adhesión y traducción de señales como el CD2, CD4, CD8, y hay moléculas de adhesión como las integrinas y el CD40 ligado. Para que el linfocito T pueda ser activado efectivamente, necesita entablar una conexión de su receptor con el antígeno que está acoplado al MHC, pero adicionalmente, como esa afinidad no es tan grande, necesita permanecer un buen tiempo unido entre las células para que se puedan dar las señales de activación. Estas moléculas accesorias hacen posible que la unión del linfocito T con la célula presentadora de antígeno sea la adecuada para que se dé una activación efectiva. Una vez que se produce la activación del linfocito T, va a ocurrir eventos muy semejantes a lo que ocurre con el linfocito B. Se activan todas las cascadas de señalización dependientes de tirosinas para activar mediadores bioquímicos, enzimas, que van a dar lugar a la activación de los factores de transcripción y que van a promover la activación del linfocito T. Ahora vamos a ver rápidamente un video de cómo se produce esta activación del linfocito T, o por lo menos para que ustedes vean la cantidad de moléculas que están implicadas en el conocimiento, ¿no? Entonces aquí tenemos, miren ustedes, una célula presentadora de antígeno, un linfocito T, la unión del antígeno con el TCR, el complejo de histocompatibilidad, el reconocimiento y todas las otras moléculas accesorias que van a participar en este reconocimiento de antígeno. Una vez que se produzca el acoplamiento de cada una de estas moléculas,
Entonces se van a iniciar todos los procesos de activación de la célula que van a conllevar a que se produzca una respuesta óptima. ¿Okay? Habíamos dicho de que hay un grupo de linfocitos que son convertidos, ¿no? Entonces, dentro de ese grupo de linfocitos podemos mencionar dos que son bastante importantes. Tenemos a los linfocitos NKT. Los linfocitos NKT se llaman NKT porque comparten un tipo de receptor presente en las células NK. No son las células NK, sino son un tipo de linfocito T que comparte un receptor con células NK. Este linfocito NKT, en su conformación, tiene un TCR con cadenas de tipo alfa-beta, ¿no? Solamente constituye un 5% de toda la población de células sanguíneas. Y este linfocito, que tiene esta conformación especial con ese receptor, reconoce antígenos que son de naturaleza no proteica, son glicolípidos. Y estos glicolípidos los va a reconocer gracias a que los reconoce acoplados a unas moléculas que son las CD1. Las moléculas CD1 son moléculas parecidas a las moléculas MHC, por eso se les llama like MHC. No es un tipo de MHC, sino que son muy semejantes, y gracias al reconocimiento de estas moléculas le confiere el reconocimiento de este tipo de compuestos. Y el otro tipo de linfocitos son los gamma delta. Los gamma delta habíamos dicho que tienen cadenas de tipo gamma y de tipo delta, ¿no? Son un poquito más abundantes, están asociados a la respuesta de mucosas, reconocen antígenos que no son de naturaleza proteica, y ¿cómo reconocen estos antígenos? Son totalmente independientes de moléculas MHC o moléculas like MHC. Ellos los reconocen en forma directa. ¿Cómo los linfocitos pueden reconocer a tantos antígenos, ¿no? Porque se dice que los linfocitos tienen una alta especificidad y una gran variabilidad. El secreto para el reconocimiento de los antígenos está a nivel de sus genes que codifican para las diferentes regiones de los receptores, ¿no? En este caso está el ejemplo de la inmunoglobulina. Y básicamente a nivel de los genes variables. Los genes variables son un tipo de genes que se dice que son polimórficos. Son polimórficos porque pueden tener muchas formas. Por ejemplo, aquí tenemos un TCR, ¿no? Y tenemos un BCR. Los genes que codifican para que se pueda formar una cadena beta del TCR son genes variables, que están acá en naranja, genes de la diversidad que están aquí en rojo, genes J de la unión que están en verde, y genes de la región constante. Entonces, si decimos que la cadena beta del TCR está codificada por los genes B, D, J, ¿no? Y C. En el caso de las cadenas alfa del TCR, no tienen genes de la diversidad, solamente tienen genes variables y genes J. Y en el caso del BCR, la cadena pesada está codificada por genes B, D, J también. Genes variables, genes de la diversidad, genes de unión y genes de las regiones constantes de todas las inmunoglobulinas y los subtipos de inmunoglobulina. Las cadenas ligeras están codificadas también por B, J y la región constante. Tanto la cadena beta como la cadena alfa del TCR se codifican en diferentes cromosomas. Ustedes están en diferentes cromosomas, ¿no? En el cromosoma 7 para la cadena beta y el 14 para la cadena alfa. Y en el caso de los inmunoglobulinos también se codifican en diferentes cromosomas. La cadena pesada en el 14 y las ligeras kappa en el cromosoma 2, la lambda en el cromosoma 22. Si nosotros nos fijamos en estos genes variables, vamos a ver de que existen más de 50 genes variables, ¿no? En el caso de del PCR también tenemos aproximadamente 45 genes que son variables. Estos genes son los que son funcionales, porque existen otros genes y pseudogenes que también van a participar en la variabilidad. Aquí tenemos, esta es una revisión del año 2012, donde está lo más reciente en el número de genes, ¿no? Acá se mencionan genes no pseudogenes. En el caso de las cadenas pesadas, miren, hasta 80 genes variables, ¿no? 30 genes de la diversidad, 6 de unión y 9 de la región constante. ¿Por qué decimos de que se pueden formar muchas combinaciones?
porque cada una de estas regiones variables, o sea, cada una de estas 80, puede formar una combinación diferente con cada una de las regiones de la diversidad, con cada una de las regiones J y con cada una de las regiones constantes. Entonces, si nosotros hacemos todas las posibilidades de recombinación, vamos a obtener una gran variabilidad de estas moléculas, ¿no? Lo mismo ocurre para la cadena ligera y lo mismo para el TCR. Esto de repente lo vamos a poder ver también en este video, que rápidamente vamos a ver de cómo es que ocurre esta recombinación. Aquí tenemos los genes que codifican para una cadena pesada de inmunoglobulina y una cadena ligera, ¿no? En rosado, ahí ustedes van a ver, están los genes de la región variable, en azulito los de la diversidad, en amarillo los de la unión y los constantes de color. Para la cadena ligera también habíamos dicho que tenemos los genes variables, los genes de unión y los constantes. No hay genes de la diversidad. Para que se produzca la recombinación, el primer paso es la unión de una región de la diversidad de la cadena pesada con una región J. Y una vez que se produce esa unión, se va a producir una nueva recombinación con uno de los genes variables de la región variable. Una vez que se produzca esta unión, entonces se va a acoplar a su región constante y en este caso ya tendríamos listas las cadenas pesadas de un inmunoglobulina, de una posibilidad de combinación. Lo mismo va a ocurrir para las cadenas ligeras, ¿no? Se junta, en este caso, la región variable con los genes J y luego estos se acoplan a la región constante y así ya tenemos nuestra cadena ligera acoplada. Esta recombinación se lleva a cabo a través de unas enzimas que se conocen como las recombinasas y estas van a hacer posible las múltiples combinaciones que pueden haber entre los diferentes genes. Estas múltiples combinaciones van a hacer que nosotros tengamos aproximadamente, en forma normal, aproximadamente 10 a la 6 posibles combinaciones, o sea, 1 millón de combinaciones de receptores para inmunoglobulinas y 3 millones de receptores de combinaciones para los TCR. Pero adicionalmente a esto, durante el proceso de recombinación, existe remoción de nucleótidos o adición de nucleótidos, lo que hace de que esta variabilidad se vea incrementada. Si se consideran todos estos procesos de variación, entonces al final nosotros tendríamos 10 a la 11 posibilidades de receptores de linfocitos de inmunoglobulinas y 10 a las 16 posibilidades de receptores de los linfocitos T a nivel de su TCR. O sea, un montón de moléculas que pueden reconocer un montón de antígenos. Se dice de que existen tantas moléculas de antígenos, tantas moléculas de anticuerpos, que no hay suficientes antígenos para que puedan ser reconocidos. Imagínense. Pero ¿cuándo y dónde se forman estos receptores de los linfocitos? Antes se pensaba de que estos receptores se formaban o maduraban cuando se producía el reconocimiento del antígeno con el anticuerpo o del antígeno con el TCR. Pero luego se estudió y se llegó ya a saber de que todo este proceso de formación de los receptores ocurre durante la maduración de los linfocitos. Los receptores se empiezan a expresar prácticamente desde que todos se originan a partir del stem cell, a partir de ellos siguen hacia precursores linfoides. Los linfocitos breve ya están expresando a nivel de su membrana cadenas pesadas que ya tienen una especificidad definida. Durante el proceso de maduración, cada vez que se produce una nueva producción de linfocitos en la médula ósea, sale una serie de linfocitos con diferentes posibilidades de reconocimiento, ¿no? O sea, nosotros tenemos constantemente un vasto repertorio de células que están listas para defendernos de cualquier antígeno. Estos linfocitos pre-B pasan a su estadio inmaduro, donde ya tienen la molécula de membrana completa, que es la IgM, pero solo se consideran linfocitos B maduros que pueden actuar frente a un antígeno cuando a nivel de su membrana coexpresan las moléculas de membrana IgD e IgM. A pesar que la IgM es la que participa en el reconocimiento, la IgD es importante comunicador de la madurez. Lo mismo ocurre para los linfocitos T. Los linfocitos T también derivan de células madres, van hacia precursores linfoides. Antes de entrar al timo, ellos entran como linfocitos pre-T. Estos linfocitos pre-T expresan
ya en su membrana la cadena beta del receptor del TCR. Y con la cadena beta y con los receptores CD4-CD8, se le dice linfocitos doble positivos, entran activos para su proceso de maduración y de selección. Tanto para los linfocitos T como para los linfocitos B existe un proceso que es sumamente importante y que ustedes tienen que recordar. Así como se pueden generar miles de posibilidades de receptores para reconocer antígenos, esas posibilidades de reconocimiento de antígeno también nos podrían afectar a nosotros. ¿Por qué? Porque esa posibilidad podría reconocer antígenos propios. Entonces, cuando esos linfocitos siguen su proceso de maduración, durante este proceso de maduración, ellos son sometidos a un procesamiento que se conoce como la selección positiva y la selección negativa. Durante la selección negativa, aquellos linfocitos que reconocen antígenos propios con alta afinidad son eliminados del sistema. Porque si esos linfocitos tienen receptores que son capaces de reconocer antígenos propios, obviamente nosotros vamos a ser susceptibles de desarrollar alguna enfermedad autoinmune y tienen que ser eliminados del sistema. Estos procesos de selección ustedes los van a ver más adelante cuando vean respuesta inmunohumoral y respuesta celular. Y aquí nos vamos a quedar, chicos. Okay.